están? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, el día de hoy nos toca empezar la unidad número 3 acerca de toda esta serie de amar a Dios. Y me toca, bueno, el día de hoy me toca amar a Dios recibiéndolo. Quisiera que alguien me ayude con Juan. Exactamente, espérense para ver mis anotaciones. A ver, aquí está. Juan 14. Juan 14, alguien que me ayude con el versículo 15 al 18 y otra persona del versículo 25 al 26 y otra persona de Juan 15, el versículo 26. Pero antes de todo, oremos, ¿sí? Señor, gracias porque en medio de todo este tiempo usted nos ha fortalecido y nos permite escuchar tu palabra en este domingo y podemos reunirnos. Por favor, ayúdanos que podamos honrarte a través de tu palabra. Estoy aquí, Señor, como un siervo inútil, Señor, para hacer tu voluntad. Utilízanos, ayúdanos, háblanos a través de la obra de tu Espíritu Santo. Gracias porque en tu soberanía usted ha decidido que nos congreguemos hoy y podamos alabarlo y exaltarlo con cánticos y también con la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, alguien tiene tal vez Juan 14, 15 al 18. Ajá, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Ya? ¿Y alguien en el mismo capítulo, el versículo 26, por favor? Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ok, y el capítulo 15, el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de él. Ok, y por último, voy a leer Juan 16, del versículo 5 hasta el 16, que básicamente dice lo siguiente. Dice en el versículo 5, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco, dice el versículo 16, ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Qué notaron en estos breves versículos acerca de un tema en particular? Si alguien me puede decir. Que el Espíritu Santo está obrando a través de él. Ajá. ¿Alguien más tal vez?
¿Alguien más tal vez acerca de este versículo? Siempre está hablando del Espíritu Santo, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y en nuestro texto comienza en Hechos 2:1-13. No sé si lo leyeron, pero voy a dar algunas cosas. Quería comenzar con esto para más o menos centrarnos en lo que quiero compartirles, en lo que nos toque este tema. En este Evangelio de Juan y en la narración de los capítulos 13 hasta el 17, que serán la última cena, empezamos desde el lavamiento de los pies a los discípulos, hasta que Jesús ora por sus discípulos, por los creyentes y por las personas que iban a creer en Él. Entre los capítulos 14 y 16 de este Evangelio de Juan afirma y anima a aquellos discípulos muy temerosos, porque Jesús ya iba a ser tomado preso y también iba a ser crucificado. Entonces, obviamente que ellos debían ser animados por nuestro Señor. Notamos el énfasis en esta promesa. ¿En cuál es promesa? En la promesa del Espíritu Santo, ¿no es cierto? De cuando Jesús ya no esté de forma física con estos discípulos. Él enviaría al Espíritu Santo. Y esto se ve cumplido en el libro de los Hechos, exactamente en el capítulo 2, en el versículo 1 al 13. Espero que lo hayan leído durante toda esta semana, el capítulo que nos tocaba, porque no lo voy a leer. Pero básicamente este libro, el libro de los Hechos, entrelaza dos relatos. Por un lado, el Evangelio de Lucas, que habla de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y eso básicamente es lo que dice el principio del capítulo 1 del libro de Hechos. En cambio, en el libro de Hechos vemos detallado cómo Jesús les da órdenes a los apóstoles de no alejarse ¿de dónde? De Jerusalén, ¿no es cierto? Si no esperen la promesa del Padre. ¿Cuál es esta promesa? Que les iba a enviar el Espíritu Santo. Algo muy importante que, bueno, mientras estaba haciendo ese estudio, es de destacar el hecho de que este derramamiento del Espíritu se hace en una fecha no menos importante para los judíos. ¿Cuál fue esa fecha? El día de Pentecostés. Según, en las fiestas judías existían 3 grandes fiestas. Y estos judíos debían ir digamos, de cierta manera, en alrededor de los 30 kilómetros que estaba Jerusalén, tenían que congregarse en Jerusalén. ¿Cuáles eran esas 3 grandes fiestas? Pentecostés, ¿qué más? La Pascua y la fiesta de los tabernáculos. El día de Pentecostés, mis queridos hermanos, para su inmediata utilidad, se traduce como el 50º, o también llamada la fiesta de las semanas. Esto se daba así porque era el 50º día, o sea, el número 50, el día 50, una semana de semanas después de la Pascua. Y esto se podría decir para nosotros como el tiempo de la Semana Santa, o sea, primero era la Pascua y luego era el día de Pentecostés. Luego de 50 días, según lo que estaba investigando. Para este tiempo había ciertas condiciones para que puedan viajar, eran de forma beneficiosa, por eso dice en el libro de Hechos que se habían congregado algunas personas, algunos judíos en Jerusalén. Se dice que tantos judíos se congregaban para festejar la Pascua como Pentecostés, y esto lo vemos reflejado, como les acabé de decir, en la cantidad de personas que existían aquí. Esta fiesta básicamente tenía 2 significados. Una era de forma histórica, que hacía la referencia de la conmemoración de la ley de Moisés en el monte Sinaí, y luego también agricultural. Les estoy dando más o menos un poquito de contexto de este libro y también de esta fiesta. En la Pascua se ofrecía a Dios el primer gomer de la cosecha de la cebada, y en Pentecostés, se ofrecían 2 panes como acción de gracias por la cosecha completa que se había recogido. El Pentecostés tenía también otra característica.
la ley establecía que ese día, exactamente ese día, no se podía hacer ningún trabajo. Es como, por ejemplo, nosotros cuando nos dan feriado aquí en Ecuador, ¿no? Y no trabajamos. Entonces, esto, como les acabé de mencionar, se notaba en la cantidad de gente que existía en Jerusalén. Y si ustedes quieren verlo después, eso está en Levítico 23, 21 y Números 28, 21. Pero, mis queridos hermanos, en el libro de Hechos 2, exactamente, estos discípulos, estos creyentes, pudieron experimentar algo como único en un sentido de cómo Dios estaba actuando de forma soberana. Esto incluye en el derramamiento, como dice en la Escritura, de lenguas repartidas y posadas sobre cada uno de los que se encontraban reunidos. El término que utiliza Lucas en esta sección es un término en griego que significa glosa, que significa lengua, y que básicamente se utiliza para designar el habla fluida, el habla inspirada por el Señor, y también demostrada la llegada de la edad del Nuevo Pacto, en este caso del Nuevo Testamento. Este término significa de forma simbólica el don de lenguas extranjeras, según lo que dice en Hechos 2:3. Este término también es utilizado en toda esta sección, desde el versículo 2, desde el versículo 3 exactamente, en el 4 y el 11. Este término solamente es cambiado en el versículo 6 por dialectos, que igual de cambio significa idioma. Bueno, les trato de decir esto para que nosotros de forma intuitiva, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Había un derramamiento del Espíritu Santo, fue evidente, ¿cierto? Según el relato bíblico. En Jerusalén se podría ver que existían algunas personas de diferentes idiomas y dice que les escucharon hablar su propio idioma. Es algo impresionante lo que digamos se puede ver en Hechos 2. Cabe destacar también que este es un tema de debate muy acalorado con respecto al tema de las lenguas, ya que en otras comunidades cristianas tienen a bien decir que no se trataba de exactamente eso que les acabé de mencionar, que estaban hablando de los idiomas, sino de alguna experiencia estática y que es bastante conocida en otras comunidades, pero eso no voy a entrar en detalles porque creo que me voy a ir por las ramas y quedaría para otra enseñanza. Pero lo que sí estamos seguros, queridos hermanos, por lo que podemos ver en la Escritura, es que algo sobrenatural estaba pasando en este momento de la historia de la iglesia primitiva. El derramamiento del Espíritu Santo, estaba en estos momentos inundando a cada creyente, dándole valentía para poder proclamar aquello, como dice Juan, en primera de Juan, ha sido desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. En el versículo 14 en adelante vemos cómo Pedro se levanta y comienza a decirle a la comunidad judía, ¿no? En el primer discurso de Pedro, a voz en cuello se dirige a la multitud, para luego ver los efectos. ¿Cuál fue el efecto inmediato de esta predicación de Pedro? ¿Leyeron? Se convirtieron algunos, ¿no es cierto? Y algunos dicen que se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta iba a ser contundente: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este sello que nos ha sido dado como garantía de nuestra salvación, según 2 Corintios 5:5, es ahora que mora en cada creyente. Si miramos más a profundidad en este libro de los Hechos, queridos hermanos, la palabra Espíritu Santo es la más utilizada. Miramos con asombro y no como aquellos que se burlaron pensando que estaban llenos de vino, embriagados por un placer temporal. A decir verdad, estaban llenos, pero no de un vino embriagador, sino de la misma presencia del Dios vivo, para ser testigo en todos los alrededores en donde empezó todo.
Un predicador decía que los cristianos en este tiempo estaban rodeados, por un lado, por los judíos más estrictos y por otro lado, al Imperio Romano. Pero aún así, Dios en su amor, en su soberanía, hizo que florezca aquella religión que nos compete en estos momentos a nosotros. El cristianismo que nació y floreció comenzando con el llanto de un bebé hasta el clamor de nuestro Señor Jesús diciendo, Tetelestai, o traducido, consumado es. Y no nos olvidemos de la resurrección, que sobre este hecho histórico y sobrenatural se fundamenta nuestro cristianismo. Algo por añadir sería que uno de los propósitos de este libro, el libro de los Hechos, o de lo que quería mostrar Lucas a su destinatario, era el de presentar en las palabras del Cristo resucitado, como dice en el capítulo 1, versículo 8. Seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y por todo el mundo. Lucas quería presentar la expansión del cristianismo y mostrar cómo llegó hasta Roma en no mucho más de 30 años. La religión que había comenzado en un rincón de Palestina. Y ahorita, bueno, estamos en el rincón de Suro y nos ha alcanzado, ¿no? Amén. Bueno, pero esto, ¿cómo nos serviría en esta mañana como un punto práctico para este mensaje? En este sentido, hemos sido salvados por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Nos ha dado de su Espíritu para que podamos ser guiados de forma más congruente con las Escrituras y no contra ellas. O sea, nosotros somos guiados conforme a lo que dicen las Escrituras. No existe una revelación nueva, la revelación está completa. Debemos entender que el Señor siempre nos va a guiar conforme a lo que ellos dicen. Quisiera leer algo que, bueno, había leído de un predicador de antaño, un predicador inglés, Charles Spurgeon. Decía acerca de la obra del Espíritu Santo lo siguiente. El Espíritu Santo de Dios es nuestro afectuoso consolador. Él dice, si me encontrara angustiado, necesitado de consuelo, y algún desconocido oyera mi lamento, entrase a mi hogar e intentara alentarme a través de dulces palabras, no lo lograría porque esa persona no me ama. Es un extraño, no me conoce y solo había venido a probar sus habilidades conmigo. ¿Cuál es la consecuencia? Dice él. Sus palabras se deslizan sobre mí como el aceite sobre el mármol. Se asemejan al son de la lluvia sobre la roca. No disipan mi angustia y yo permanezco inconmovible porque Él no me ama. Pero si permito a aquel que me ama tanto como su propia vida, debo razonar con Él, ¿no? Verdaderamente esas palabras serían como música para mí y tendrían sabor a miel. Él conoce la clave para ingresar por la puerta de mi corazón y mi oído está atento a cada una de sus palabras. Capto la entonación de cada sílaba, dice, al pronunciarse. Es como la armonía del arpa en el cielo. Es una voz amorosa que habla su propio idioma. Sus frases y acentos no pueden imitarse. La sabiduría no puede ser imitada ni la elocuencia adquirida. Solo el amor alcanza al corazón dolido. El amor es el único pañuelo que enjuga las lágrimas de aquel que guarda el luto. ¿Es el Espíritu Santo nuestro afectuoso consolador? ¿Comprende cuánto lo ama el Espíritu Santo? ¿Puede usted medir el amor del Espíritu Santo? ¿Comprende cuán abundante es el afecto de su alma hacia usted? Mire el cielo, pese las montañas, tome el agua del mar y cuente cada gota, sume la arena y que posa sobre su orilla extensa. Cuando logre todo esto, dice él, comprenderá cuánto él lo ama. Durante mucho tiempo lo amó y para siempre lo amará. Él es la persona indicada para consolarlo porque lo ama verdaderamente. Acéptelo en su corazón para que lo consuele en sus angustias. Confíe en él. Quizá en el pasado encontró el dulce y afectuoso consolador y él trajo alivio a su vida. Cuando los demás le fallaron, él lo resguardó en su pecho y lo alzó en sus brazos. ¿Por qué desconfía ahora? No tenga temor. Él es su fiel consolador. Acérquese a él confiadamente
y dígale que se arrepiente por haberlo contristado, si en caso hemos pecado, ¿no? Él se olvidará de su extravío y lo recibirá nuevamente. Los besos de su amor le alcanzarán y su gracia lo envolverá. Él es fiel, confía en Él, nunca lo traicionará ni lo dejará. Perdón que me haya tomado un poco de tiempo para decir estas palabras, pero creo que nos ayudarían a pensar de forma un poco sensata acerca de la obra que Dios hizo por mí, por nosotros, en Cristo. Me puse a analizar en que la iglesia ha ido creciendo y expandiéndose por la predicación, y hoy no es la excepción. Hoy día podemos ver que el cristianismo también está creciendo. Nosotros somos parte de una comunidad cristiana aquí en Suro, también en Vilcabamba, en Malacatos y los alrededores, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos cómo Dios nos salvó o en qué circunstancias lo hizo. Sus historias son diferentes, pero el propósito por el cual nos salvó fue para Él, por el puro afecto de su voluntad, para su gloria y por su amor. Hoy estamos hablando de amar a Dios recibiéndolo, y creo que la mayoría de nosotros somos creyentes. Espero que sí seamos genuinos creyentes, pero si nosotros estamos en algunos momentos, o si es que estás por primera vez, no sé si es que está alguna persona por primera vez aquí, o está luchando con alguna circunstancia, o está luchando con algún pecado, el Señor dice: ven a Él y recíbele como el único que puede. Aquel Espíritu Santo que nos guía a Jesús, y esta no es la excepción. Dice en la Escritura que si crees en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a recibir perdón de nuestros pecados. Nosotros hemos sido perdonados por Él. Puede que en esta mañana recibamos al único y suficiente Salvador para poder seguir caminando, seguir fortaleciendo. Él es quien nos consuela y nos ama con un amor eterno, para así darle la gloria y la alabanza en donde quiera que estemos. Amén. Amén.